Hola, buenas tardes. Bienvenidos un día más a un ciclo de formación gratuita auspiciado por el Consejo General de Enfermería de España a través de su Instituto Superior de Formación Sanitaria, ISFOS. Son las 4 y 3 minutos de la tarde, estamos en riguroso directo desde el plató de Canal Enfermero y hoy vamos a abordar un tema que siempre suscita gran interés entre las enfermeras y los enfermeros, porque muchos de vosotros y vosotras os dedicáis a esto y más en esta época. Sí, hablamos de infecciones respiratorias de todo tipo, especialmente en ese póker de patologías, de infecciones como son el neumococo, la gripe, por supuesto, el COVID, que no se acaba de ir, y el virus respiratorio sincitial. Vamos a hablar de esas patologías, de su incidencia, su impacto y sobre todo, pues sí, de cómo prevenirlas mediante la vacunación. Seguro que a lo largo de esta sesión surgen muchísimas preguntas de máximo interés porque tenemos, como habéis visto en el programa, ponentes de primera división. Y sin más, bueno, no sé si me he presentado, soy David Ruy Pérez, director de comunicación del Consejo General de Enfermería de España, y voy a dar la bienvenida a la directora de ISFOS, Pilar Fernández, que os manda un saludo. Adelante, Pilar. Buenas tardes a todas y a todos. La formación e información en materia de vacunación constituye uno de los objetivos prioritarios de ISFOS, del Instituto Superior de Formación Sanitaria del Consejo General de Enfermería. Por todo ello, al inicio de las campañas vacunales, ponemos a disposición de todas las enfermeras y enfermeros los últimos avances en la materia, financiado en su totalidad o cofinanciada y siempre de la mano de grandes expertos. Gracias a Pfizer por su colaboración, a todos los ponentes y moderador, a todos nuestros equipos y de manera muy especial a todos vosotros por vuestra participación. En la sesión de hoy vamos a hablar de enfermedades respiratorias, concretamente de la gripe, del COVID, el VRS y la neumonía. ¿Qué podemos hacer las enfermeras y enfermeros para mejorar su prevención? En nosotros, en las enfermeras, recae una parte fundamental de esa prevención, que es la educación para la salud. Debemos informar a nuestros pacientes desde la evidencia científica con los elementos a nuestro alcance para evitar contagios, reduciendo riesgos de transmisión de esas patologías y también incidiendo en la necesaria vacunación, pues para todas la patología de las que vamos a hablar hoy, tenemos una vacuna disponible. No olvidemos que las vacunas son la forma más sencilla y eficaz para protegernos contra las enfermedades que pueden ser mortales. Las vacunas y la vacunación están en nuestras manos, ya que somos los referentes ante las dudas e incertidumbres que pueden surgir en el acto vacunal, debiendo aprovechar este momento para hacer promoción de la salud entre la población en todos los ámbitos en los que hay enfermeras y enfermeros, que somos muchos. Formación, evidencia científica, educación para la salud son los pilares en los que debemos basarnos para convencer a los indecisos, pero también es fundamental hacerlo desde el ejemplo, vacunándonos nosotros también por responsabilidad ética hacia las personas que atendemos, también por nuestras familias y amigos y por nosotros mismos, pues para cuidar a los demás primero debemos cuidarnos a nosotros mismos. Con este webinar, además, vamos a recordar todo el proceso de vacunación, un proceso de cuidado enfermero encaminado a prevenir las enfermedades inmunoprevenibles, que incluye la capacitación previa, la captación previa, la resolución de dudas, la valoración de los casos y la indicación, inoculación, registro y seguimiento de los casos adversos. ISFOS, como sabéis muchos, ha nacido a principios del 2020, en plena pandemia, prácticamente al tiempo que llega la COVID-19 y con ello las vacunas. Como enfermeras y enfermeros era imprescindible estar formados para poder intervenir adecuadamente. Ya en ese momento comenzamos a realizar actividades masivas sobre actualización,
últimas novedades, pruebas diagnósticas, las vacunas, sus formas de administración, entre otros. Desde esas primeras experiencias hasta ahora, la formación e información en vacunas ha sido una constante de ISFOS. En este momento, un total de 28.387 enfermeras y enfermeros han pasado por nuestras aulas para participar en programas sobre vacunas, programas de diferente modalidad y duración, financiadas o cofinanciadas casi siempre. Desde seminarios online, webinar similares a este, cursos de formación continuada acreditados, incluso expertos universitarios en salud pública. Pfizer confió en nosotros desde el inicio y todos los años realizamos con su colaboración actividades como las que hoy nos hace nuevamente aquí. Muchas gracias a todas y a todos. Es un placer, como siempre, pues que nos acompañéis y que estoy segura que va a ser un éxito este webinar. Hoy contamos con 4 ponentes, como decía David en principio, de excepción. Doña Olga Vicente, médico especialista en medicina familiar y comunitaria en el Centro de Salud de la Marazuela de Madrid. Doña María Isabel Bueno, enfermera especialista en enfermería familiar y comunitaria y coordinadora de la Zona Básica de Salud Guillén de Castro de Valencia. Doña Inmaculada Cuesta, enfermera y matrona, secretaria de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, y doña María Soledad Ochandorena, directora asistencial enfermera del área noroeste de Madrid. Todo ello moderado por nuestro director de comunicación, don David Rupérez, que es el director de comunicación del grupo del Consejo General de Enfermería. Como he dicho anteriormente, estoy segura que vuestra participación en este webinar va a resultar sumamente enriquecedor. Muchísimas gracias a todas y a todos por vuestra presencia online. Muchísimas gracias, Pilar, por esta bienvenida a los asistentes al webinar, y vamos a empezar con las ponencias. Os recordamos que la mecánica habitual es que nuestros expertos de hoy harán una ponencia cada uno y luego entraremos en ese juego de preguntas que podéis plantear a través del chat de una forma muy sencilla. Es muy intuitivo, es muy fácil, seguro ya lo conocéis, pero tenemos preparado un vídeo que recuerda cómo plantear las preguntas desde ya, porque a lo mejor ya las traéis desde casa antes de empezar, pero seguro que después de las exposiciones de nuestra médica y nuestras enfermeras de hoy va a haber una avalancha de preguntas. Vamos a ver, creo que tenemos preparado el vídeo. Adelante, compañeros. Para enviar sus preguntas, utilice la barra lateral que se muestra a la derecha de su monitor. Si no ve el cuadro de texto, actívelo en la parte superior derecha, en el icono Preguntas. A continuación, en la parte inferior encontrará 2 cuadros de texto. Introduzca su nombre en la casilla correspondiente y su pregunta en la casilla Haga su pregunta. Una vez planteada, haga clic en el icono de enviar. Bien, bueno, pues Olga Vicente, especialista médico, especialista en familiar y comunitaria en este Centro de Salud de la Marazuela en Madrid. Y ella últimamente está trabajando mucho y es una auténtica experta en el campo de la ecografía abdominal. Doy la bienvenida a nuestro plato a Olga Vicente, médico de familia. Adelante. Ella nos va a hablar sobre enfermedades respiratorias, la carga de la enfermedad y el impacto, que no es nada desdeñable, que tiene a nivel asistencial. Tienes el pasador, tienes tu presentación. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Agradecer a ISFOS que me haya permitido poder estar esta tarde con vosotros a compartir esta webinar y, por supuesto, también agradecer a Pfizer su patrocinio no condicionado. Un poco el objetivo de esta charla es hacer una introducción al tema de hoy. Voy a hablar un poco sobre la carga de enfermedad y sobre todo el impacto que tiene a nivel asistencial las infecciones respiratorias agudas en nuestro medio. Recordaros que las infecciones respiratorias agudas son las enfermedades más frecuentes, tanto en población general, pero sobre todo en la infancia a lo largo de toda nuestra vida. Representan la primera causa de mortalidad por enfermedad transmisible en el mundo, por encima de las diarreas, la tuberculosis, la malaria o el SIDA.
La OMS estima que aproximadamente un tercio de las consultas de atención primaria y de pediatría van a ser debidas a estas infecciones. En nuestro medio, afortunadamente, el porcentaje es un poquito menor, un 10% de las consultas de atención primaria y un 15%, perdón, de pediatría y un 15% de las de medicina de familia. El 90% de estas infecciones, los virus van a ser los responsables. El 10% restante va a ser patología no vírica, bacteriana. Y la buena noticia en todo este contexto es que las más prevalentes de todas esas infecciones, o por lo menos las que mayor carga de enfermedad producen, van a ser enfermedades inmunoprevenibles, ya que disponemos de vacunas eficaces frente a la etiología vírica, pues contra la gripe, virus respiratorio sincitial y COVID-19, y también respecto a la etiología bacteriana, el neumococo. Por tanto, tenemos patologías con una alta incidencia que va a originar un importante impacto económico, tanto en costes directos como indirectos, y desde luego un relevante impacto sociosanitario. Es importante, por todos estos motivos, que todos los sistemas nacionales de salud dispongamos de programas o de sistemas de vigilancia epidemiológica de estas infecciones respiratorias agudas y que además estén intercomunicados entre sí. Porque, ¿cuál es la finalidad de estos programas? Pues, por un lado, hacer una estimación de las tasas de incidencia semanales de las infecciones respiratorias agudas. Además, tienen la capacidad de caracterizar genómicamente los virus circulantes en cada temporada, ver los impactos que tienen las epidemias en la población y en los diferentes grupos de población. Importante ver la respuesta de las vacunas disponibles a los virus, digamos, circulantes de esta temporada y, por tanto, basado en todos estos datos epidemiológicos, dirigir o guiar las recomendaciones en salud pública de vacunación. En España, el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III dispone de un sistema de vigilancia de infecciones respiratorias agudas llamado SIVIRA, basado en el estudio de muestras centinelas, tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito de la atención primaria, de muestras de infecciones respiratorias agudas. En la actualidad, lo que mide es el porcentaje de positividad a virus, en la actualidad a gripe, a virus respiratorio sincitial, y desde julio del 2023, que finalizó el estado de emergencia, también de la COVID-19, por ser un virus emergente y con posibilidad pandémica. Si hacemos un repaso de la situación epidemiológica de las infecciones respiratorias agudas en el ámbito de la atención primaria en toda la temporada 2023-2024, fijaros primeramente en la primera tabla y vemos el porcentaje de positividad para los diferentes virus en todas las muestras analizadas. Pues veis que en el total de la temporada 2023-2024, el mayor porcentaje de positividad, con un 12,9%, fue para el SARS-CoV-2, seguido de la gripe y luego más lejos seguido del virus respiratorio sincitial. Si os fijáis en la última semana, estos datos están cogidos de la semana 37, pero ayer revisé los últimos que había disponibles, que eran de la semana 39, y de momento no había habido ningún cambio epidemiológico. Pues veis que en las últimas semanas el porcentaje de positividad mayor sigue siendo para el SARS-CoV-2, a una media de a unos niveles de lo que ha supuesto la media de toda la temporada, y afortunadamente tanto gripe como virus respiratorio sincitial no estamos todavía en situación epidémica. Si nos bajamos a las gráficas, veis que la primera gráfica lo que son las detecciones semanales de estos virus y su contribución a las epidemias que ha habido en esta temporada. De esta forma podéis ver que la temporada de finales del 2023, inicio del 2024, colaboraron en rojo el virus respiratorio sincitial, en naranja el COVID y en verde y en morado gripe A, H1, H3. Y en cambio, el importante casos que ha habido de infección respiratoria este verano, veis que se han debido prácticamente a SARS-CoV-2. En la otra gráfica lo que veis es el porcentaje de positividad de estos virus a lo largo de toda la temporada. Entonces, en naranja tenéis el porcentaje de positividad para el virus de la gripe. Veis una clara presentación estacional, con un pico máximo la temporada pasada alrededor de la semana 52, disminuyendo y no habiendo casos, llamativos en el resto de la temporada. En verde tenemos el virus respiratorio sincitial, también muestra su presentación estacional, con un pico máximo de
de porcentaje alrededor de la semana 49-50, y luego en azul veríamos el COVID, que donde veis que hay una tasa que permanece más o menos estable durante toda la temporada, con un pico, con una fluctuación ligera coincidiendo con la de la gripe, pero sobre todo con el gran pico que os he comentado antes, la semana 26 de este verano, más o menos finales de junio. Si ahora nos fijamos en la vigilancia epidemiológica de infecciones respiratorias graves que requirieron hospitalización, pues veis que la situación es muy parecida a la atención primaria. También en los pacientes hospitalizados, el mayor porcentaje en toda la temporada ha sido para SARS-CoV-2 seguidos de la gripe. Y en las últimas semanas lo mismo, el SARS-CoV-2 está en niveles similares a la media de la temporada y ni gripe ni virus respiratorio sincitial, digamos, está en situación epidémica, y las otras gráficas veis que son superponibles a las de la atención primaria. Respecto a la vigilancia epidemiológica de la gripe en toda la temporada 2023-2024 en el ámbito de la atención primaria, pues en la primera gráfica lo que vais a ver es la tasa estimada de gripe en atención primaria en toda la temporada, y veis la temporada 2023-2024 en negro, donde veis que la tasa es mucho mayor que la temporada anterior y lógicamente mucho mayor que las temporadas pandémicas. Respecto a la tasa estimada por grupos de edad, pues veis que los que más se infectan, y además si veis la gráfica, veis el comienzo de la gráfica, son además los que antes lo hacen, son los niños menores de 1 año y los menores entre 1 y 4 años. Por tanto, son los vectores importantes de esta patología. Si nos fijamos un poco en la situación de las infecciones de la gripe grave que requirió de ingreso, pues veis que la tasa de hospitalización en negro en la temporada 2023-2024 fue mucho mayor que la temporada previa, similar e incluso mayor que las temporadas prepandémicas, pero en cambio, a diferencia de lo que ocurría en la atención primaria, veis que la tasa estimada de hospitalización, el grupo más afectado van a ser los mayores de 80 años, seguidos de los entre 65 y 79 años. Solamente de los mayores de 80 años son los responsables del 51% de las hospitalizaciones. Respecto a la caracterización genómica, que lo hemos dicho que lo hacen los sistemas de vigilancia epidemiológica, pues veis que el pico epidémico de la temporada 23-24 se debió a gripe A, en morado y en verde, lo veis, gripe A1 y gripe H1 y H3. En cambio, en azul tendríamos la gripe B, veis que no influyó para nada en el brote epidémico. Esto, y junto con que digamos, desde el 2020 no hay ninguna infección natural por cepa de gripe del linaje B Yamagata, ya la OMS este año, la recomendación que ha hecho para las vacunas antigripales para esta temporada, o sea, para la temporada 24-25 en el hemisferio norte, es que las vacunas sean preferiblemente trivalentes. Para esta temporada se ha adaptado la vacuna de virus atenuados intranasal, en parte con el riesgo, al ser un virus vivo atenuado, de intentar evitar o diseminar esa cepa, ese linaje B Yamagata, y de momento el resto de las vacunas inactivadas siguen siendo tetravalentes y se adaptarán para temporadas sucesivas. Vamos a ver cómo está la situación de COVID en la última temporada 23-24. Pues bien, en el ámbito de la atención primaria, lo que podéis ver es que la tasa estimada de COVID en toda la temporada, veis la línea en negro, veis que fue similar o incluso superior a la del 2022-2023, lógicamente menor que las temporadas pandémicas, pero veis que se mantiene, aunque con ligeras oscilaciones, durante todo el año. Respecto a la tasa estimada de incidencia por grupos de edad, los grupos que más se infectan, veis que son los menores de 1 año. Respecto a la tasa de hospitalización por COVID grave, pues veis lo mismo en negro, veis que la tasa de hospitalización de la temporada 23-24 fue ligeramente superior a la del 2022-2023. Pero en cambio, los grupos de edad que más requieren hospitalización, que mayor carga de enfermedad tienen y mayor mortalidad, son los mayores de 80 años. Solamente ellos van a ser los responsables del 71% de las hospitalizaciones por COVID.
Respecto a la caracterización genómica, pues bueno, lo veis visualmente, tanto en el ámbito de la atención primaria como en el ámbito de la atención hospitalaria. Digamos, las variantes circulantes es pues, la BA2.86, digamos que pertenecen al linaje JN1 de la variante Omicron. Por tanto, ¿debemos seguir vacunando, debemos seguir recomendando la vacunación de COVID-19? Pues yo creo que la respuesta es sí. Lo primero porque ya veis que aparecen nuevas variantes que tienen escape inmune a las vacunas previas. Veis que con el tiempo hay un descenso natural de la inmunidad, tanto tras la infección natural como tras la vacunación. Todos conocemos los riesgos asociados a la infección y sobre todo a la reinfección por el SARS-CoV-2. La vacunación ha demostrado que reduce hasta un 40% la presencia de COVID persistente. En grupos de alto riesgo para el COVID, como es las embarazadas, la vacunación reduce hasta un 81% la morbilidad materna grave, el ingreso en UCI y la muerte materno-infantil. Por tanto, tanto la OMS como la EMA, las recomendaciones para esta temporada es seguir vacunando de COVID, pero vacunas monovalentes frente a esta variante que veis que es prácticamente, digamos, la exclusiva casi circulante en la actualidad, que es la subvariante JN1 de la cepa Omicron. Pues bien, las vacunas ARN se han adaptado a esta cepa y presentan el mismo perfil de seguridad y de eficacia que las originales. Respecto a la situación epidemiológica del virus respiratorio sincitial en esta última temporada, pues veis en negro que la tasa de incidencia esta temporada ha sido menor que en las temporadas previas. Respecto ajustado a los grupos de edad, los que más se infectan son los menores de 1 año, seguidos de los menores entre 1 y 4 años. Y respecto a la tasa de hospitalización por VRS, pues veis que también la hospitalización en la última temporada ha sido mucho menor que en las 2 temporadas previas, aunque los que más, y veis que los que más siguen ingresando siguen siendo los menores de 1 año, seguidos de los mayores de 80 y los de 1 y 4 años. Esta reducción de, digamos, de la tasa de incidencia tanto en atención primaria como atención hospitalaria del VRS, pues lógicamente es debido a la campaña de vacunación que se estableció el año pasado, que además se adquirieron elevadas coberturas. En España produjo una reducción del riesgo de hospitalización entre un 81 y un 84%, evitando casi hasta 10.000 hospitalizaciones en los menores de 1 año. Se ha demostrado que tiene una efectividad y seguridad similar en España a los de los ensayos clínicos. Aún así, se está evaluando el programa de vacunación frente al VRS para temporadas sucesivas, incluir también la vacuna a las embarazadas, que luego nos van a comentar. Pero bueno, en esta temporada la recomendación sigue siendo la inmunización pasiva con nirsevimab y como veis en el mismo grupo diana que el año pasado, que veis que son los que más infectan y los que mayor tasa de hospitalización presenta. Respecto al neumococo, el neumococo es una enfermedad de declaración obligatoria desde el 2015, por tanto la información que tenemos es a través de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que aparte de los boletines trimestrales, al final de la temporada, digamos, hace un boletín completo de todo cómo se ha comportado la enfermedad neumocócica invasiva en España. Recordaros que lo produce el Streptococcus pneumoniae, pero que no solamente produce neumonía, sino que produce otras enfermedades sistémicas graves como meningitis, sepsis, endocarditis, osteomielitis, etc. Se han serotipado más de 100 tipos diferentes de neumococo. El reservorio único es la nasofaringe humana. La mayoría de los infectados quedan en estado de portador, pero en cambio siguen transmitiendo el virus a través de las secreciones respiratorias. El mayor riesgo de infección se da en los menores de 2 años, los pacientes de edad avanzada, los pacientes con asplenia anatómica o funcional y otras condiciones de riesgo, pero en cambio la letalidad aumenta con la edad y con las enfermedades subyacentes. En todo este contexto, digamos, la noticia positiva es que la vacunación frente al neumococo es la medida más eficaz para prevenir la enfermedad neumocócica invasiva. En la primera gráfica lo que vemos es un poco la tasa de incidencia acumulada en las diferentes temporadas y por sexo, entonces veis que es ligeramente más frecuente en varones que en mujeres.
En la siguiente gráfica lo que veis es claramente el patrón de presentación estacional del neumococo, con picos de tasas de incidencia en los meses de otoño y de invierno y con una disminución en primavera y en verano. Y además veis que la temporada 2023 en rojo presenta unas tasas de incidencia similares a las prepandémicas. Respecto a las manifestaciones clínicas, pues veis que en todas las temporadas la manifestación clínica más frecuente es la neumonía y también lo es en todos los grupos de edad, excepto en los menores de un año, que es la sepsis o la meningitis. La incidencia acumulada por edad, el grupo que más se afecta son los menores de un año, seguidos de los mayores de 65 y los de 1 y 4 años. En cambio, la letalidad, veis en verde, es el grupo de los mayores de 65 años. Solamente ellos, producen el 75% de las defunciones por enfermedad neumocócica invasiva, seguidos de los adultos entre 45 a 64 con enfermedades subyacentes y seguidos de los menores de un año. Por tanto, parece razonable que estos tres grupos sean la diana de vacunación del neumococo. Y por último, y para concluir, recalcar el elevado impacto sociosanitario que presentan las infecciones respiratorias agudas. Recordaros que disponemos de vacunas muy eficaces para estas infecciones, que las recomendaciones en vacunación veis que están basadas en la evidencia científica y los estudios epidemiológicos y que por tanto la responsabilidad como profesionales sanitarios es conocer los beneficios en salud que producen, conocer la reducción en la morbi y mortalidad y por tanto hacer una promoción activa de la vacunación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Olga, por esta fantástica exposición, con tanto detalle, con tanta gráfica. Sabemos minuto y resultado de cómo están las principales infecciones ahora en nuestro país. Y nuestra siguiente invitada es Mabel Bueno. Mabel Bueno viene de Valencia. Como hemos dicho antes, es especialista en enfermería familiar y comunitaria de la zona básica Guillén de Castro de la capital del Turia, es antropóloga social, tiene mucha formación en problemas sociales y como curiosidad pues va a ser la presidenta del comité científico del próximo congreso de ANEMBAC, sociedad científica que por motivos obvios pues está muy ligada a ella como otra de nuestras invitadas de hoy. Mabel nos va a hablar de recomendaciones de inmunización, vacunación para prevenir enfermedades respiratorias en el paciente adulto. Adelante, Mabel. Bienvenida a Canal Enfermero. Gracias. Bueno, Juan, soy enfermera de la Comunidad Valenciana y, bueno, sin más dilación paso a presentar yo, a su vez, mi potencial conflicto de intereses y mi pequeña ponencia que me han encomendado. Como también ha comentado David, mi bloque va a versar sobre las recomendaciones de inmunización y vacunación para prevenir enfermedades respiratorias en el adulto. Lo he dividido en 3 pequeños subbloques, una justificación del por qué es necesaria esta pequeña ponencia, los tipos de enfermedades respiratorias inmunoprevenibles por vacunación e inmunización y qué vacunas e inmunizaciones tenemos disponibles para prevenir estas enfermedades y las estrategias, así de manera sucinta, las estrategias vacunales para aumentar coberturas. En este tema ahondará la otra compañera que es Marisol. Bueno, hay algunos datos que ya los ha comentado Olga y algunas cosas que mis compañeras volverán a redundar porque son importantes. Como justificación de este bloque hay que recordar una vez más que las infecciones del tracto respiratorio inferior son la 4ª causa de muerte en el mundo según la Organización Mundial de la Salud, cosa que no es nada desdeñable, y que además la patología respiratoria es la que más crece como causa de muerte en España según datos del Instituto Nacional de Estadística. Por eso es importantísima la inmunización y la vacunación porque constituye una de las intervenciones más coste efectivas, como también ha comentado Olga, y exitosa en el ámbito de la salud pública y proporciona protección individual y colectiva cuando se extiende esa protección al conjunto de la población en lo que denominamos el efecto rebaño. Por eso los máximos beneficios de la vacunación se consiguen cuando alcanzamos altas coberturas y esas vacunas se administran al mayor número de personas susceptibles de ser protegidas con ellas. Es decir, tenemos que cambiar un poco el chip de que una persona en estado saludable es una persona que no tiene hábitos tóxicos, que practica ejercicio, una alimentación saludable. Hemos de añadir aquí también que se vacuna.
La vacuna tiene que ser uno de los 4 pilares fundamentales de la salud en estos días, por varios motivos, además de porque las tenemos disponibles, afortunadamente, en nuestro primer mundo, ¿no?, de privilegiados, pues porque hay otros temas como las resistencias antimicrobianas que hacen que, bueno, que no sea tan fácil a veces curarse de ciertas enfermedades. Además, voy a incidir un poco en este tema. He dicho que la vacunación es muy coste efectiva y es que es un dato que quizá ni lo sabemos como profesionales sanitarios y que además la población tampoco lo tiene para nada interiorizado, ni tan siquiera los sistemas sanitarios. Las vacunas son rentables tanto en salud como económicamente, porque por cada euro invertido se retornan 19 a la sociedad y a la economía, porque se evitan todos los gastos derivados de hospitalizaciones, los sociosanitarios, al padecer alguna de las enfermedades que se podían haber prevenido. Lo que pasa que, bueno, ese es un tema que ya sabemos que de momento cuesta soltar el dinero, ¿no? Por eso pasamos a este siguiente bloque, donde, como también ha recordado Pilar, la información debe de ser imprescindible para la acción, para poder nosotras trasladar y conseguir toda esta información, hacer unas buenas campañas vacunales, concienciar a la población, debemos previamente de estar informadas. Por eso vamos a ir pormenorizando vacuna o enfermedad con su vacuna disponible. Hablamos de enfermedades respiratorias, obviamente, para que nos llevemos a casa las ideas más sucintamente posibles, pero con contundencia, que podamos luego trasladar en nuestra práctica enfermera y trasladar a su vez a la población para ir concienciándola de la importancia de la vacuna. Y como no, pues vamos a empezar con el binomio gripe-COVID. Ya sabéis que desde la pandemia las estrategias vacunales de gripe ya no van solas, ya van aquí en, pues eso, de parejita, la gripe y el COVID. El Ministerio desde la pandemia pues propone que la vacunación estacional de la gripe se haga junto a la COVID para maximizar también el acto vacunal y bueno, pues los objetivos que se ha marcado este año el Consejo Interterritorial es conseguir o acercarse al menos, porque a veces quedan un poco utópicos estos objetivos, a la vacunación del 75% en mayores y en el personal sanitario, que también es importante, y sociosanitario, que esté vacunado, tanto como decía Pilar, para protegernos nosotros como para dar ejemplo y proteger al resto. Así como superar el 60% en embarazadas y en otras personas con condiciones de riesgo. Aquí se detalla un poquito más extensamente los grupos los grupos diana de vacunación gripe-COVID, entre los que se incluye el último de punto 8, que son los profesionales de servicios críticos y esenciales para la comunidad, que ese también hay que incidir bastante, bomberos, etc. Como os he dicho, voy a hacer un resumen de cada enfermedad con la vacuna que la inmunopreviene y en este caso vamos a llevarnos para casa estas ideas. De momento no tenemos vacuna combinada en esta temporada de gripe COVID, por lo que habrá que inyectar 2 veces. El tema de coadministración es un tema que debemos de trabajarnos y trabajar con la comunidad, porque, como ya sabéis, debemos de maximizar los actos vacunales y tenemos que hacer que la gente pierda el miedo y nosotras mismas, ay, me sabe mal, pobre abuelito, tal. Hay que maximizarlo y hay que comparar como cuando los niños van al pediatra y se llevan 5 vacunas y nos parece que, bueno, que el niño llora un poquito, pero es que eso es por su bien y es para aumentar su salud. Ese mensaje hay que trasladar también a la población, que no tengan miedo de que se les coadministren varias vacunas, incluso 3 o 4, en el mismo acto vacunal. Que la vacuna, como decía Olga, la vacuna de COVID está adaptada a la nueva subvariante, que también hay mucha fatiga pandémica, ¿no?, por parte de la población, de otra vez me tengo que volver a vacunar, si ya me han puesto no sé cuántas de COVID. Pues hay que informar de que igual que se tiene que renovar la vacunación de gripe todos los años, la de COVID también es nueva y porque va adaptada a la nueva cepa, que en este caso es la Omicron JN1, que hay que, bueno, que se tiene que renovar, que se tiene que proteger contra esa nueva variante. Entonces, es una vacuna nueva y, bueno, para el desarrollo de este acto vacunal, para la enfermera es un poco más farragosa porque todavía va en vial multidosis, pero es mucho más sostenible a nivel medioambiental.
En los niños, también como ha comentado Olga, va a primar la vacuna antigripal intranasal, que es una atenuada trivalente, por una cuestión de estrategias vacunales que se han desarrollado en varias comunidades, el ir a implementar esta vacunación a los colegios para aumentar coberturas y claro, esto facilita mucho más la tarea tanto a las enfermeras como a los padres, a los profesores que están acompañándonos en esos momentos y bueno, pues mucho más fácil todo, aunque también disponen de la inyectada que se pondrá en los centros de salud. Entonces, como idea así general, estas dos son vacunas de temporada que deben ir actualizándose anualmente. Pasamos a otra enfermedad que también ha nombrado antes Olga. El neumococo es la bacteria que produce pues bueno, la enfermedad neumocócica invasiva como forma grave de infección y más conocida pues también la neumonía adquirida en la comunidad, aunque ya sabemos, como también ha comentado Olga, que puede infectar pues, desde el pericardio, las meninges, puede tener muchas manifestaciones. En España hay que recordar que la neumonía fue la primera causa de muerte por enfermedad infecciosa en el año 2021 y que va increciendo, o sea que es una enfermedad contra la que tenemos que luchar sí o sí porque bueno, pues, deja una carga sociosanitaria muy importante aparte de una alta mortalidad. Para ello, afortunadamente, tenemos disponible ya en todas las comunidades autónomas la vacuna antineumocócica conjugada 20 valente que sustituye a las pautas secuenciales de 13 valente o 15 valente junto con la polisacárida 23 y que es una vacuna muy interesante porque no solo se le han añadido 7 serotipos nuevos, sino que son 7 serotipos que tienen unas particularidades que hace que sea una vacuna que lo mismo te sirve para luchar contra las resistencias antimicrobianas porque incluye el serotipo 11A, que es muy resistente, que bueno, pues serotipos que son muy virulentos como el 8, muy prevalentes como el 22. Es una vacuna muy completa, muy adaptada y muy segura además. Como cosas así para recordar, para llevar a la práctica diaria, bueno, pues la vacuna conjugada 20 valente antineumocócica puede coadministrarse con otras vacunas, incluidas la gripe y COVID, como así también recoge el documento del Ministerio, que se recomienda la vacunación antineumocócica en adultos de más de 60 años y en los mayores de 18 años con condiciones de riesgo de manera general. Se recomienda preferiblemente la vacunación antineumocócica con una dosis única de conjugada 20 valente a las pautas secuenciales que habíamos estado llevando anteriormente y que según las recomendaciones generales de la Sociedad la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitarias, que el nombre se las trae, en el adulto con riesgo de enfermedad neumocócica invasiva, si no disponemos de esta vacuna 20 valente, se recomienda la pauta secuencial con la 15 valente junto con la polisacárida 23 a la 13 valente con la polisacárida 23. Por eso de que bueno, pues, si tienes cobertura de 2 serotipos más, pues mejor. Siempre habrá que comprobar la vacunación antineumocócica previa porque puede ser que muchos de nuestros pacientes ya estén previamente vacunados. Entonces, cada Consejería de Salud ha desarrollado una estrategia de vacunación que deberemos consultar para saber si debemos de revacunar con la conjugada 20 valente o ya está bien vacunado o hay que hacer alguna pausa, alguna revacunación más. Eso nos lo dice nuestra propia Consejería de Salud. Por suerte, esto va a ser una dosis única, como os digo ya, no hay que poner ninguna vacuna posterior y más. Y una cosa que tenemos a favor de esta vacuna es que no es una vacunación estacional. Podemos aprovechar la campaña gripe COVID para vacunar también del neumococo, pero todavía tenemos tiempo, porque todavía no ha empezado, a hacer recaptación de todos nuestros pacientes que estén según la estrategia de vacunación de vuestras comunidades como grupos susceptibles de ser vacunados e ir llamándolos para que no se nos amontone y sea todo una campaña de otoño un poquito más fluida. Voy a hablar también de la tosferina, que no se ha comentado nada, porque bueno, es un poco como la gran desconocida, además está como muy enmarcada en enfermedades de carácter infantil, ¿no? Aunque es una enfermedad que pasa muchas veces desapercibida en los mayores, pero como veis en esa franja señalada en violeta, es una enfermedad que ha crecido muchísimo en los mayores también por el contacto que tienen con los niños, porque muchas veces son los cuidadores. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque suele pasar desapercibida en los mayores, si aumenta el número de casos, al final
por probabilidad alguno se te va a complicar. Y como resulta que tenemos vacunas para prevenir, pues bueno, el Ministerio, el Consejo Interterritorial propone una revacunación en grupos de riesgo y en embarazadas, pero cada vez hay más sociedades científicas, como este calendario de inmunización de las sociedades científicas de la Comunidad Valenciana, que proponen e invitan a que revacunemos tanto a los adolescentes como a los adultos jóvenes y a los más senescentes, porque además la durabilidad de las vacunas que nos pusieron en la infancia son limitadas, duran unos 10 años aproximadamente y al ser tan incidente en los mayores, pues bueno, genera un poco de preocupación. La tosferina, como os comento, es una enfermedad muy contagiosa e incidente. Las sociedades científicas recomiendan esta revacunación en el adolescente y en el adulto, ya que la inmunidad que deja la vacuna es corta. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos aprovechar las revacunaciones de difteria, tétanos, cuando las típicas pautas de me he caído con la moto, no sé qué, y le falta alguna dosis, aprovechar para sustituir la difteria tétanos por una difteria tétanos pertussis o completar la pauta a los 65 años con el pertussis también, para proteger contra la tosferina en este grupo de riesgo más senescente. Hay que tener en cuenta que de esta vacuna habría que ir revacunando cada 10 años aproximadamente y, por suerte, no es una vacunación de carácter estacional, o sea que lo podemos ir haciendo oportunistamente o cuando tengamos pues, menos mogollón en nuestras consultas. Por último, voy a hablar del virus respiratorio sincitial, que también ha comentado Olga. Bueno, es el causante de las temidas bronquiolitis en los niños, pero bueno, se ha visto que es cada vez más un patógeno más importante y más presente en los adultos, particularmente los ancianos, por el fenómeno también de la inmunosenescencia, ¿no? Y por lo que os comentaba de las infecciones cruzadas, de que los abuelos cuidan a los niños, infectan los abuelos, nos liamos todos, y entonces no es necesario, habiendo pues los anticuerpos monoclonales que han estado funcionando muy bien y la novedad que traemos esta temporada es que ya existen vacunas, que a diferencia de los anticuerpos monoclonales, pues bueno, los anticuerpos monoclonales son de uso para más infantil y algunos grupos de riesgo, son muy específicos pero no dejan mucha inmunidad a largo plazo. Y en cambio la respuesta policlonal que nos ofrece las vacunas pues hace que tenga una mayor capacidad de protección, aunque un poquito menos específica, y aumenta también la durabilidad a incluso 2 temporadas o un poquito más que se está viendo en estos últimos estudios. Por eso, bueno, tenemos que tener en cuenta que el virus respiratorio sincitial es un virus estacional que tiene máxima actividad en invierno en zonas templadas y que tiene 2 subtipos, el A y el B, que los adultos mayores tienen un riesgo elevado de enfermedad grave por VRS y aquellos que presentan patologías subyacentes tienen un riesgo mucho más elevado todavía. Ya sabéis que cualquier presencia de comorbilidad hace que cualquier enfermedad respiratoria en este caso, pues bueno, sea mucho más grave y puede llevar incluso a la muerte. Antes de la COVID-19, el virus respiratorio sincitial era la tercera causa más importante de enfermedad similar a la gripe en adultos mayores, y en el adulto, pues bueno, como os comento, no se usa el anticuerpo monoclonal del niño, sino que se ha visto que la vacuna es mucho más efectiva porque es menos específica. Tenemos dos tipos de vacunas, una apta para embarazadas, tanto para embarazadas como para mayores de 60 años, que para las embarazadas pues bueno, protege a través de la inmunización transplacentaria al bebé y a través de la leche materna hasta los 6 meses, y esta parte la va a pasar a contar Inma, mi compañera que me sucede, y las 2 que tenemos de Pfizer y de GSK para mayores de 60 años que están disponibles en farmacia comunitaria. No están financiadas en el adulto, pero bueno, están disponibles para que cualquiera que pueda recibir un consejo individual de que debería de vacunarse o quiera aumentar su salud, pues tras una receta médica se la pueda comprar. Entonces, para concluir, quería dejaros 3 mensajes clave para esta campaña otoño-invierno, en el que el primero principal va a ser la coadministración. Como os comento y os he dicho al principio, hay que perder el miedo a coadministrar.
tanto en el profesional sanitario como en nuestra población. Para ello podemos recomendar, pues bueno, no pasa nada que te pongas 3 vacunas, 4 vacunas, sabiendo cómo se tienen que poner en distintos lugares anatómicos, dejando una separación de unos centímetros, tratando los efectos secundarios. Eso lo tendremos que también tener muy presente, ¿no? Pues si se te hincha te pones hielo, te puedes tomar un paracetamol, lo mismo que se hace con los niños, pero hay que maximizar los actos vacunales. No se va a poner peor la persona porque reciba más de una vacuna. Otro punto a tener en cuenta es tener en cuenta, valga la redundancia, la no estacionalidad de algunas de las vacunas que nos van a permitir poderlas administrar en otras temporadas, en otros momentos del año, para que no se nos amontone ahora el trabajo durante la campaña de otoño-invierno, y las revacunaciones que hay que tener en algunas de ellas. Y por último, que las vacunas promueven las enfermedades, promueven la salud, previenen contra muchas enfermedades, afortunadamente, y sobre todo, aparte de promoción y prevención, inversión. Son una inversión en salud y son una inversión para cualquier sistema sanitario. Como el sistema sanitario es como Hacienda, que somos todos, pues bueno, esto también nos repercute a nivel individual. Así es que nada, muchísimas gracias y bueno, luego a ver si hay alguna pregunta, que estaré encantada de responderlas. Quería dar las gracias también al Instituto Infos, hoy no estoy, que ya no puedo hablar, y a Pfizer por la invitación. Muchísimas gracias, Mabel. Estáis viendo qué cantidad, hemos repasado varias patologías, pero la cantidad de opciones de inmunización es abrumadora, pero en el adulto ya sabemos que nos van a dar las estrategias luego para fomentar la vacunación en un público no tan receptivo, sobre todo el adulto así medio, y llega la época eso de la coadministración en un sitio, en otro. Y bueno, Mabel ya anticipaba que nuestra siguiente invitada, que por cierto viene de Zaragoza, nos va a hablar un poco del virus respiratorio sincitial en la vacunación materna. O sea, un campo siempre interesante y del que se generan muchas dudas. Y bueno, pues Inma Cuesta, como ya muchos la conocéis porque ha participado en muchas actividades de formación, como Mabel, es la secretaria de ANEMVAC, de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas. Toda una referencia, dieron un gran salto ahí con el COVID, todo el mundo se lo rifaba, intervinieron mucho y hicieron mucho, como el resto de nuestras invitadas, por la inmunización de la población en esa época, y ahora hay que hacerlo, que no se baje el suflé y sigamos apostando por la prevención. Bueno, ya lo hemos presentado, ya ha estado también 4 décadas en la Subdirección de Salud Pública de Zaragoza, dentro de la unidad de vacunas, una auténtica experta, y como decían también es enfermera, pero con la especialidad de matrona, o sea que quién mejor para hablar del tema de la vacunación de las madres que Inmaculada Cuesta. Adelante, bueno, que la tenemos además un poco lesionada, pero bueno, no le afecta, para darnos una exposición brillante. Todo tuyo. Pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias también al Instituto IFROS por invitarme y por el laboratorio Pfizer. Y sobre todo también gracias por todas las personas que estáis al otro lado de la cámara, que bueno, queréis invertir esta tarde en escucharnos hablar de vacunas y de inmunización, y por todas las personas que están detrás y que hacen que esto sea posible. Gracias a todos. Bueno, mi charla va a tratar sobre cómo abordar el virus respiratorio sincicial a través de la vacunación materna, es decir, vacunando a la madre. Pero yo siempre que hablo de vacunas expongo mi potencial conflicto de intereses. Tal y como ha dicho el presentador, llevo pues toda mi vida trabajando en el mundo de las vacunas, y todos los laboratorios farmacéuticos han propiciado mi invitación a congresos, la participación en jornadas científicas, han facilitado mi formación, pero estoy aquí realmente por un gran conflicto de intereses, que es que las vacunas, a través de la inmunización, sobre todo para proteger a las personas más vulnerables. Ese es mi real conflicto de intereses, y después de 5 años jubilada, pues bueno, sigo diciendo que sí a todos estos inventos. Decir que el contenido de esta charla es responsabilidad mía, nadie me ha influido para lo que yo voy a decir, con lo cual vamos allá. Bueno, el embarazo es una ventana de oportunidad de cuidados, y los cuidados, el arte de los cuidados, está en todo el personal sanitario, pero principalmente en las enfermeras y en las matronas.
Entonces, ¿por qué digo que el embarazo es la ventana y una oportunidad para favorecer los cuidados? Bueno, pues en primer lugar, porque en el mismo acto estamos cuidando a dos personas, a la mujer embarazada y al futuro recién nacido. Es un vínculo sanitario del cuidado. ¿Por qué? Porque la mujer embarazada, muchas veces también la pareja de esa mujer embarazada, acude al sistema sanitario y eso crea un vínculo, una unión, una creencia, con lo cual ese vínculo durante el embarazo tenemos que aprovecharlo las enfermeras y las matronas precisamente porque es una oportunidad grande de cuidar a esta pareja, a esta futura madre y al futuro recién nacido. Luego, aparte de eso, es un momento vital para modificar y sobre todo para motivarse por el cuidado, para cambiar de hábitos. Pongo un ejemplo, la mujer embarazada que es una mujer fumadora, pues es un momento ideal para recomendarle que deje de fumar precisamente para evitar que su hijo nazca con menos peso, que tenga un parto prematuro. O sea, es un momento ideal. Mujeres que a lo mejor tienen hábitos alimenticios, digamos, no del todo equilibrados o no del todo saludables. Ella, y si aparece la pareja, por supuesto también. Es un momento vital precisamente para esa motivación, incluso para ese cambio. Luego también hay una sensibilidad social muy generalizada de cuidar a la mujer gestante. En las empresas, en la ciudadanía en general, hay una sensibilidad muy especial. Y luego también hay un fuerte instinto de protección del cuidado de la madre al feto. A la mujer embarazada, si el mensaje que las cuidadoras, las matronas, las enfermeras, los ginecólogos, los médicos de familia, le dicen, esto te va a beneficiar a ti, sobre todo para tu futuro recién nacido, para tu futuro bebé, ahí se despierta un instinto de protección y de cuidado. Por eso yo como matrona y como enfermera quería poner en valor precisamente que es una gran oportunidad para cuidar a la mujer. Bueno, luego también como matrona quería dar unas ideas claves de la mujer gestante, de la mujer embarazada versus al futuro recién nacido. A ver, la mujer embarazada frente a las infecciones está en un estado de inmunosupresión. El embarazo es un estado natural, pero la respuesta inmunitaria que la mujer embarazada va a tener a cualquier proceso infeccioso va a estar disminuido. Entonces, tiene un aspecto de inmunotolerancia, va a tolerar mucho peor cualquier enfermedad, cualquier infección, y luego también va a necesitar una adaptación cardiopulmonar que ya la necesita para su propio embarazo, pero va a tener que hacer un esfuerzo más si adquiere una enfermedad o una infección. Con respecto al futuro recién nacido, al feto, bueno, tiene una limitada protección de anticuerpos. El niño cuando nace está muy débil y es muy vulnerable, por lo menos hasta que comienza a recibir las primeras vacunas, que os recuerdo que es a partir de los 2 meses de vida. Entonces tiene una limitada protección de anticuerpos mientras está en el entorno materno. Y sobre todo hay un aspecto también muy importante que tiene un aumento de la cesión de anticuerpos maternos. La madre cede anticuerpos al feto mientras está en el claustro materno. Cuando hablo de vacunas, mis compañeras ya lo han dicho, pero yo lo digo con mucha energía y bueno, pues convencida cada vez más, que la Organización Mundial nos da 12 consejos para gozar de una buena salud. Y ahí no están las vacunas, está la vacunación, la inmunización. Las vacunas, si están en la nevera y no se administran, no sirven para nada. Entonces, uno de los 12 consejos para gozar precisamente de una buena salud es que las vacunas lleguen al ciudadano, que nosotras como enfermeras administremos las vacunas, recomendemos las vacunas y que esa recomendación vaya unida a una inmunización. Es una de las 12 maneras de vivir más y mejor.
Y las enfermeras tenemos una hoja de ruta en el año 2024, que es un calendario de inmunización y de vacunación a lo largo de todas las etapas de la vida. Las vacunas han dejado de ser cosa de niños y abarcan desde incluso antes del nacimiento, antes que el niño esté en el mundo, vacunando a la mujer embarazada, como luego veremos, a lo largo de toda la vida. Y me gusta poner en valor 3 mensajes de un calendario de inmunización y de vacunación. Que las vacunas son para todos, que además son gratis, que estas vacunas hacen que tengamos una vida llena de salud. Y luego, por otro lado, un aspecto muy importante es que se viva con autonomía, que si contraemos una enfermedad, si evitamos contraer una enfermedad, vamos a tener una vida con autonomía, gracias a las vacunas. Y sí que quería decir, ya que mi ponencia va a hablar de la vacunación, de la inmunización en la mujer embarazada, que en este calendario se contempla la inmunización frente a infecciones respiratorias de la mujer embarazada en cada embarazo con la vacuna de difteria, tétanos, tosferina celular, la vacuna frente a gripe y la vacuna frente a COVID. Es decir, que ya en este calendario se habla de la vacunación de la mujer gestante. Síntomas y complicaciones del virus respiratorio sincicial. Bueno, es muy gráfico decir que es un virus que afecta a las situaciones extremas de la vida, al niño y a la persona adulta. Y precisamente en estas etapas extremas de la vida es donde vamos a tener los problemas, donde vamos a tener complicaciones. Mabel ya lo ha dicho, es una sintomatología muy similar a los patógenos respiratorios, que hay veces que incluso puede pasar desapercibida pensando que es un catarro, porque los síntomas son muy parecidos, y sobre todo la afectación y las complicaciones ocurre en las edades extremas de la vida. Ahí es donde realmente podemos tener problemas. ¿Cuál es la situación epidemiológica del virus respiratorio sincicial en España? Bueno, traigo un estudio que se hizo en la temporada 2021-2022 y en la 2022-2023, donde todavía no se había vacunado a los niños con el anticuerpo monoclonal. Entonces los datos eran espeluznantes. Mirad, se ha estimado que 1 de cada 56 recién nacidos menores además de 12 meses requiere una hospitalización frente al VRS, siendo el 58% menores de 3 meses. Es decir, el virus sincicial respiratorio ataca de lleno precisamente a los niños más vulnerables. Ese dato es muy importante. Mis compañeras de antes ya han hablado de los adultos, pero yo sí quería poner el foco en los niños. La complicación más importante en los niños es la bronquiolitis y puede afectar también al niño sano. Y podría decir además que no hay un tratamiento específico para tratar el virus respiratorio sincicial, que son tratamientos de mantenimiento, de soporte, y que el niño, sobre todo, puede pasar de estar bien a dejar de comer, a tener un llanto constante, a tener mocos, alguna tos y hacer una bronquiolitis y terminar en el hospital. Esto era un drama, digo esto era un drama porque gracias a la implementación de la utilización del anticuerpo monoclonal en la temporada anterior y esta temporada también, por lo menos las hospitalizaciones han disminuido muchísimo. Bueno, la vacuna frente al virus respiratorio sincicial, un aspecto muy importante, la placenta en las mujeres embarazadas juega un papel muy importante, la transferencia placentaria de los anticuerpos. Vacunamos a la mujer embarazada, ella fabrica anticuerpos, a través del corriente sanguíneo llega a la placenta, a través de la placenta transmite los anticuerpos al futuro recién nacido y el futuro recién nacido nace con esos anticuerpos protectores al menos hasta los 6 meses de vida. ¿Vacunando a la madre frente al virus respiratorio sincicial protegemos al recién nacido? Por supuesto que sí. Es una protección pasiva del tracto respiratorio inferior
inferior frente al VRS en los lactantes. Es una protección del futuro recién nacido, ya lo he dicho antes, desde el momento del nacimiento hasta al menos los 6 meses de vida. Y sobre todo es un acto altruista de la madre a su futuro hijo. La mujer embarazada pone su brazo para recibir la vacuna para proteger a su futuro hijo. Y aprovecho esto del acto altruista y solidario para el mismo mensaje darlo para la vacuna frente a gripe, para la vacuna frente a COVID y para la francura frente a difteria, tétanos, tosferina. Hay que mentalizar que la mujer tiene que tener muy claro que se protege ella para proteger a su futuro recién nacido. La vacuna en manos de las enfermeras. Bueno, quiero poner en valor que la industria farmacéutica ha pensado en el diseño del dispositivo de esta vacuna para que las enfermeras administremos la vacuna fácil, bien y segura, con un dispositivo que, si se utiliza perfectamente, ahí tenéis la imagen, se acopla perfectamente a la jeringa que lleva el disolvente, luego se acopla al vial y la disolución, la reconstitución de la vacuna es segura sin pérdida de líquido. Gracias, Pfizer, por pensar en las enfermeras. Esto es muy importante para las enfermeras. En cuanto a la posología, es una vacuna que tiene 2 indicaciones, una para las mujeres embarazadas, estoy hablando la de Abrisbo, que se recomienda administrar entre la semana 24 y 36 de embarazo. También está indicada y recomendada para personas por encima de los 60 años de edad. En la ficha técnica que tenemos en España sí que admite la coadministración con la vacuna de gripe gestacional. Hace una pequeña indicación de que no hay estudios lo suficientemente que hayan indicado la posibilidad de vacunarse con la vacuna de difteria, tétanos, tosferina de forma a la vez, es decir, a la vez. Lo que sí que se ha visto es que en principio los anticuerpos protectores frente a tosferina pueden verse un poquito disminuidos, pero que eso posiblemente no tenga ninguna importancia. Pero sí que quiero dejar claro que en la ficha técnica de España todavía no se admite ni la vacunación concomitante con COVID y hacen esa salvedad con la vacuna de difteria, tétanos y tosferina. Posicionamiento de las autoridades sanitarias de España. Para esta temporada, por supuesto, seguir utilizando el anticuerpo monoclonal, pero en el documento técnico que está colgado en la página del Ministerio ya se dice que posiblemente se esté estudiando para campañas posteriores también la vacuna del virus respiratorio sincicial en las mujeres embarazadas. El Ministerio lo dice, ya veremos lo que ocurre. Posicionamiento de la Asociación Española de Pediatría. Tiene un calendario donde también desde enero del 2024 habla de la protección del niño con el anticuerpo monoclonal, pero también hace referencia a la vacuna. Y de las autoridades sanitarias del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, con fecha de hoy, ya hace una recomendación sistemática que las mujeres embarazadas también se vacunen frente al virus respiratorio sincicial, aunque no descarta, por supuesto, la utilización del anticuerpo monoclonal. Incluso dice que a veces ni siquiera harían falta las 2 cosas. Echando un vistazo al mundo, mirad, estas son las situaciones de los países del mundo donde hay unas recomendaciones específicas de utilizar la vacuna del virus respiratorio sincicial en las mujeres embarazadas. Cada país tiene pues una determinada recomendación de semanas de gestación en cuanto a su administración. Decir además que la vacuna está financiada en Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Y que en concreto en Argentina se ha empezado a vacunar en el 1 de enero del 2024. Con esta diapositiva también quiero decir que en la ficha técnica de Australia ya se presentan datos de coadministración con la vacuna de COVID.
y coadministración con la vacuna de difteria, tétanos, tosferina. Pero sí que he hecho una salvedad previa en cuanto a nuestra ficha técnica de aquí, pero que sepáis que bueno, esto poco a poco las autoridades sanitarias irán valorándolo. Ya os digo que en Australia ya no hay ningún problema y que permiten la coadministración, lo cual es muy importante. Bueno, mis aportaciones finales, sobre todo para abordar el virus respiratorio sincicial con la vacunación materna. La primera, disponemos de una vacuna autorizada que es segura y eficaz. Es segura y eficaz para proteger al futuro recién nacido vacunando a la mujer embarazada. La inmunización a la madre a través de la placenta, los anticuerpos protectores llegan al futuro recién nacido. Y luego, la inmunización protege al futuro recién nacido desde el momento 0 hasta al menos los 6 meses de vida. Y ya por finalizar, daros las gracias y la atención siempre por estar cerca de la inmunización. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Inma, por esta fantástica exposición. Y vamos con nuestra última invitada, antes de proceder al debate. Adelante, es Marisol Ochandorena, es la directora asistencial de enfermería del área noroeste de la Comunidad de Madrid, y ella nos va a hablar de cómo incrementar las coberturas vacunales, o sea, la pregunta del millón. Bueno, os la presento y por dar unas pinceladas de currículum. Ella es especialista en enfermería familiar y comunitaria, experta en universitaria en prescripción enfermera y máster en investigación de cuidados. Entre otras cosas, ha dedicado gran parte de su carrera a la gestión de primerísimo nivel en un sitio tan complicado como la Comunidad de Madrid. Y, pues bueno, adelante, Marisol. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias al Instituto de Formación, a ISFOS, por esta invitación y participación con mis compañeros excelentes y expertos. Gracias, Pilar. Muchas gracias a Pfizer por esa colaboración no condicionada. Y el objetivo de mi comunicación, de mi presentación, es cómo incrementar las coberturas vacunales. ¿Qué es lo que pretendo en esta exposición como cierre de mi jornada? Los expertos en comunicación hablan que la arquitectura del recuerdo se construye con el saludo y la despedida. Bueno, pues como me toca cerrar y despedir esta mesa, es un lujo el poder trabajar con esta webinar, con tantos participantes, poder reflexionar juntos para la mejora tanto individual como para la comunidad, con todas las palancas que tienen que ver con mejorar, con esta gran responsabilidad que tenemos las enfermeras y los sanitarios en general para incrementar las coberturas vacunales. Voy a arrancar con cuáles son las palancas para mejorar las coberturas vacunales. Voy a apuntalar pequeños beneficios y la seguridad de las vacunas, porque mis compañeras anteriores han hecho una excelente presentación. Igual, sobre la epidemiología nos ha puesto en antecedentes excelentemente Olga. Voy a poner pequeñas pinceladas sobre las coberturas, cuáles son las dudas y mitos sobre las vacunas para empoderar a nuestros profesionales sanitarios, y cuál es la estrategia para, cuáles son las claves para mejorar las coberturas vacunales tanto al individuo, al profesional sanitario y a la comunidad y a la salud pública en general. La literatura dice que las palancas más importantes que tenemos para mejorar las coberturas tienen que ver con la información y la desinformación que tenemos tanto los ciudadanos como los sanitarios. La pandemia ha sido otra de las palancas, ha movido algunas vacunas en negativo y otras las ha potenciado y mejorado. Hay una barrera muy importante que tiene que ver con toda la logística, el acceso a la vacuna, el acceso a la citación, los horarios, los registros, todo lo que tiene que ver con el ser el recurso humano. Y para mí, en mi presentación, la palanca más importante, ya nadie nos cuestionamos en el medio ambiente,
esta imagen donde tenemos un residuo en plena naturaleza. Y lo que pretendo es sensibilizar, que nos sensibilicemos con la importancia de la vacunación. Que esas vacunas, como decía Inma, salgan de esa nevera. ¿Cómo? Comunicando, informando, vacunándonos, siendo modelo, informando, comunicando a nuestros compañeros, a la población y siendo proactivos. Esto es lo que dice nuestro ministerio sobre las enfermedades prevenibles dentro del calendario y fuera del calendario. Y hasta ahora hemos visto de una forma extensa cuáles son los beneficios que aporta la vacunación. Previene enfermedades como las que vamos a compartir, como son la gripe, el COVID, como es la neumonía, el neumococo y el virus respiratorio sincitial. Reduce morbilidad, protege a la comunidad, mejora el uso racional de medicamentos, evitando y disminuyendo esas hospitalizaciones, y también promueve el uso y la resistencia a los antibióticos, de forma que con una información actualizada, con evidencia, hace que todos nos motivemos y nos concienciemos y sobre todo nos sensibilicemos para tener una sanidad, una salud pública mucho más sostenible, como decía también Mabel, el retorno que tiene la inversión en vacunas. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia? No voy a poner el foco porque ya hemos compartido bastante información. En concreto, la gripe previene enfermedad, lógicamente, y previene hospitalizaciones. Datos puntuales: un 26% de ingresos en UCI, un 31% de mortalidad y además, aunque no sea la cepa exacta, previene enfermedad y evita gravedad. En el embarazo, Inma nos ha puesto encima de la mesa todos los beneficios que tiene el vacunar a la mujer embarazada, la protege a ella y protege al recién nacido. Protege a todos la población más vulnerable, protege a los niños. Evitamos un porcentaje importantísimo, tanto de ingresos hospitalarios como de mortalidad con la vacuna de la gripe. ¿Qué pasa con los profesionales? Igualmente, el reto que nos pone el Consejo Interterritorial o la OMS es una cobertura de vacunación en torno a un 75%. ¿Y en qué números nos estamos moviendo en estos momentos? No llegamos al 45%. Es un dato clave e importante, ¿vale? ¿Qué beneficios nos aporta? Igualmente al ámbito sanitario. Reduce el riesgo de contraer, disminuye ausencias en estos momentos donde el recurso humano es un bien escaso y apreciado, reduce la transmisión, somos vectores, disminuye la gravedad, las vacunas tienden a experimentar menos enfermedad, el sanitario vacunado tiene menos probabilidad de ser hospitalizado. Tenemos evidencia en relación a los centros residenciales sociosanitarios que con todo el personal sanitario vacunado con altas coberturas disminuye la mortalidad. Con el neumococo no voy a repetir, pero los resultados, porque ya hemos compartido con anterioridad, son exactamente iguales, y con el virus sincitial respiratorio igualmente. Tenemos una reducción importante con la última incorporación de la vacunación de un número importante de ingresos hospitalarios. Vacunarse de forma individual garantiza una vacunación al colectivo, como comentaba también Mabel, una inmunidad de rebaño, y además evita la propagación de la enfermedad. En relación a la epidemiología no voy a ahondar, simplemente lo que comentaba Olga antes, pero sí que quiero destacar esta diapositiva donde en las hospitalizaciones, cuál es la población que tiene mayor riesgo de hospitalización que padece gripe. Es interesante ver esta diapositiva porque observamos que el 50% de los ingresados son hipertensos, el
30 y casi el 40% padecen una enfermedad respiratoria crónica, una diabetes en torno al 38%, los cardiovasculares un 36%, la obesidad en un 18%. Quiere decir que los enfermos crónicos son los que ingresan por gripe, ¿vale? Esta diapositiva también me gustaría compartirla, donde 1 de cada 6 ingresos en UCI padece gripe. Y prácticamente la mayoría de los que padecen gripe ingresados en UCI tienen una letalidad muy, muy importante. Por lo tanto, nos protege de una forma importante de gravedad, morbilidad y mortalidad. Con el neumococo tampoco voy a ahondar porque ya hemos visto los datos de qué es lo que nos protege, un 8%. Para los cuadros de meningitis en población infantil y un 5% en los casos de población general. Hemos tenido un incremento desde el 2008, pero a partir del 13 estamos estancados. Con la vacunación del VRS hemos disminuido una reducción de un 75% de las hospitalizaciones. De manera que yo creo que es irrefutable que el beneficio frente al riesgo de las vacunas es una realidad, ¿vale? Y nos enfrentamos a un desafío ante las coberturas. Estas 3 diapositivas en relación a las coberturas de la gripe, simplemente destacar que en el 2017 teníamos unas coberturas comparadas con las del 2023, se ve claramente que los grupos de riesgo y el personal sanitario tienen un incremento significativo, ¿vale? Pero cuando comparamos el 22 y el 23, observamos que nos hemos estancado en ese incremento de cobertura y además de estancarnos, hemos disminuido un pequeño porcentaje, aunque no sea significativo, pero hemos cambiado esa tendencia al alza, excepto en las mujeres embarazadas que siguen manteniéndose con un incremento. Esto quiere decir que hemos tenido efecto pandemia, pero volvemos a bajar. Con el neumo nos pasa una situación similar. La siguiente parte que quiero abordar para sensibilizar y mejorar, trabajar todo lo que tiene que ver con la cobertura es cómo abordamos todo lo que es fake y cómo confrontamos esa desinformación que tenemos en estos momentos, tanto en la población general como entre los propios sanitarios. Voy a hacer un paso rápido sobre la seguridad de las vacunas. Las vacunas son medicamentos seguros con un exhaustivo ensayo antes, durante y seguimiento posterior. ¿Pueden producir efectos secundarios? Claro que sí. Leves, en la mayoría de los casos, locales, donde, como decía Mabel, perfectamente abordables, incluso en el acto de vacunación, dando consejo desde la propia enfermera. ¿Las vacunas pueden producir autismo? No, falsa noticia. ¿Las vacunas contienen mercurio que puede ser tóxico? No, las vacunas no contienen ningún producto tóxico. Hay alguna vacuna que efectivamente tiene como conservante el tiomersal, pero es un compuesto que contiene etilmercurio y que no se acumula en el cuerpo y por tanto no produce daño en el organismo. ¿Pueden producir síndrome de muerte súbita? Evidenciado que no. Frente a la hepatitis, ¿puede producir esclerosis múltiple? Tampoco. Hay evidencia y trabajos que lo refutan. ¿La utilización múltiple de vacunas en edades tan tempranas puede afectar al sistema inmune? Negativamente, no. Partimos, como decía Inmaculada y como decía Mabel, el recién nacido tiene una inmunidad mucho más virgen y lo que hace es que le proteja. La administración de varias vacunas de forma simultánea es peligrosa. No, es recomendable. Es una de las estrategias a trabajar porque garantizamos mayor cobertura, garantizamos que sea más segura esa visita y mucho más eficiente. Evitamos visitas, evitamos riesgos. ¿Puede vacunarse de forma segura a las personas alérgicas al huevo? Sí.
incluso los que tienen una alergia leve como los que tienen una alergia grave. ¿Las mujeres embarazadas pueden vacunarse? Sí, se deben de vacunar, como hemos compartido en la exposición anterior. Gripe y tosferina, y donde está contraindicada la vacunación es en la triple vírica y en la varicela, aunque tampoco hay, no hay existencia de evidencias sobre las malformaciones en el niño. Por lo tanto, ¿cuáles son las estrategias clave para aumentar las coberturas? Tener a los profesionales empoderados, información, evidencia, comunicación, beneficios, no quedarnos en las campañas con la información dentro, sacarla, compartirla, aprovechar la potencialidad de las redes, aprovechar la comunidad. No nos podemos quedar en las campañas de vacunación haciendo lo que hemos hecho siempre, esperando que el ciudadano venga a la consulta y quedarnos con esa vacuna. Afortunadamente en la atención primaria somos enfermeros, médicos especialistas en familia y comunitaria, y la comunidad es ese centro residencial, es esa asociación de vecinos, es ese centro de día, es ese colegio. Debemos de salir fuera. Nuestro objetivo es captar, nuestro objetivo es ser accesibles, trabajar redes sociales, trabajar la citación, horarios accesibles, aprovechar la multivacuna, aprovechar todo lo que tiene que ver con el registro, lo más simplificado, lo más ágil. Y si queremos cambiar estas tendencias en las coberturas de las vacunas, a esa tortuga que tenemos que ponerle ruedas y alguna otra herramienta como la captación, como la vacunación, aprovechar la captación, aprovechar la campaña de la gripe, aprovechar vacunas como el neumococo, que no son estacionales y que tenemos todo el año, aprovechar, hacer una captación activa. Tenemos listados, tenemos una población de referencia en muchas comunidades, las enfermeras, tenemos formas de acceder y compartir esto con nuestros compañeros, nuestros ciudadanos. En los profesionales igualmente, trabajar con el servicio de prevención, todos los beneficios, todo lo que nos aporta para hacer esa captación activa dentro de los profesionales, revisiones periódicas de los calendarios vacunales de los compañeros, registrar todas las vacunas, porque en muchas ocasiones tenemos un infrarregistro también, porque, bueno, pues porque nos vacunamos en muchas ocasiones y a veces tenemos algunos márgenes de mejora con nuestros registros y nuestros calendarios. Sensibilizar formando no solamente cuando tenemos ya nuestro contrato trabajando en el centro o en cualquier ámbito sanitario, sino que en el pregrado, tanto a medicina como a la enfermería y a todo el no sanitario. Formar a todos los trabajadores de un centro sanitario. Información periódica, no tiene por qué ser solamente las campañas, porque hay vacunas que no son estacionales, como es el neumococo. Campañas educativas, atractivas, donde podemos seducir. Las vacunas es una herramienta esencial para prevenir la enfermedad, proteger la salud de todos. Es importante basar nuestras decisiones, como yo creo que esta mesa ha tenido a gala en evidencia científica, promover la vacunación para construir un futuro más saludable y más sostenible. Arrancaba con esa sensibilización, y yo creo que es mejor cambiar una opinión que persistir en muchas ocasiones en algunas, bueno, pues que son equivocadas. Y yo creo que cuando uno hace una revisión o prepara, como decíamos antes, Olga, una comunicación, aprende tanto y es tan maravilloso compartir. Para acabar, quiero hacer un guiño a mi tierra, donde la cultura de una nación reside en el corazón y en el alma de su gente, y si queremos cambiar la cultura tenemos que trabajar el corazón y el alma, y por eso tenemos que abordar las creencias, los mitos, la importancia y los beneficios de la vacuna. Muchas gracias y por las preguntas. Muy bien, muchas gracias, Marisol, fantástica exposición para pasar enseguida al debate. Vamos a... Sé que ya han llegado muchas preguntas, está el chat ahí ardiendo con más información, con preguntas además muy dispares,
pero por si alguien anda despistado y no sabe o no encuentra tiene alguna dificultad de cómo plantear la pregunta, vamos a poner en un momentito el vídeo tutorial que tenemos. Adelante, compañeros. Para enviar sus preguntas, utilice la barra lateral que se muestra a la derecha de su monitor. Si no ve el cuadro de texto, actívelo en la parte superior derecha, en el icono Preguntas. A continuación, en la parte inferior encontrará dos cuadros de texto. Introduzca su nombre en la casilla correspondiente y su pregunta en la casilla Haga su pregunta. Una vez planteada, haga clic en el icono de enviar. Bueno, ya habéis visto que es muy sencillo. Ya tenemos aquí en el plató a nuestras invitadas de hoy, a Olga, a Mabel, a Marisol y a Inma, preparadas para recibir vuestras preguntas. Bueno, por hilar por recoger la pelota que lanzabas con el tema de los antivacunas, que vuelve a salir. ¿Cuántos años han pasado de lo de que las vacunas causan autismo ahí con el falso estudio ese de aquella revista? Pero has dado alguna pincelada de cómo las estrategias actuales, pues bueno, funcionan a medias, ¿no? Que siempre, si seguimos haciendo lo mismo, tendremos la misma tasa de vacunación. ¿Seríais partidarias de arriesgar, y quiero decir pegar un salto de una campaña rompedora como en redes sociales, con algo tipo los anuncios de tráfico brutal y que te cause shock, o a lo mejor es pasarse? Vamos a empezar con eso. No os peleéis por hablar. Marisol. Yo creo que sí, siempre que garanticemos el suministro. Yo creo que es suministro y recurso humano para garantizar la vacunación. Yo creo que sí. Estamos en el primer mundo y yo creo que la palanca más importante que tenemos es el que nuestra gente, nuestra población, igual que en la pandemia tuvimos unas coberturas vacunales extraordinarias, estamos en condiciones. Mi última diapositiva hacía referencia al corazón y al alma. ¿Dónde tenemos las mejores coberturas vacunales? En la embarazada y en los niños, que es donde nos toca la fibra y nos importa proteger. Entonces, ¿por qué no? Bien. Tengo aquí algunas preguntas que resumo un poco, que hablan de qué estrategia usar hacia el profesional sanitario concretamente, que nos está viendo aquí en este programa. ¿Qué hacemos? Porque es que parece lo de, ¿cómo era eso? El cuchillo de palo en la casa del... Igual, o sea, lo estamos viendo ahí, pero subieron por todo el mérito de la pandemia, o los problemas que trajo también cosas buenas como eso, pero ¿por qué no enganchamos al profesional? Porque no sé quién de vosotros, no recuerdo, puso unos objetivos de vacunación al profesional sanitario que se me antojan utópicos, ¿no? Ahora mismo. ¿Por qué justo a nuestros compañeros y compañeras no les convencéis? Vosotras que estáis todo el día hablando de vacunas y haciendo una labor ahí didáctica en los medios, aquí en todos los... ¿Por qué? ¿Qué pasa con las enfermeras? Y con los médicos, es decir, con todos los profesionales sanitarios. Pues yo creo que hay poca formación. Curricularmente, las generaciones, bueno, mi generación, cuando yo estudiaba enfermería... Que fue ayer. Exactamente, que fue la semana pasada, me dieron el título. No se abordaba más allá de las bases así más sucintas, más básicas, de inmunidad natural, inmunidad adquirida, pasiva, tal, pero no se hablaba de vacunas, no te forman. Entonces, claro, hay mucha gente todavía de esa generación. Me consta que ahora sí que ahondan un poquito más en ese tema, pero claro, es algo que no te cuentan. Al final también los sanitarios somos personas y igual que el médico te puede recomendar no fumar y fuma él, pues lo mismo, también pueden ser antivacunas. Yo creo que eso se combate con información y conciencia, o sea, hay que insistir más. Con campañas atractivas, como decía Marisol, que bueno, te saquen un poco de típica imagen de... Claro, que te sacudan de verdad, o sea, y con testimonios de gente que, bueno, afortunadamente la pandemia nos abrió mucho los ojos, ¿no? De ver que la gente se moría por una enfermedad que luego tenía una vacuna, pero bueno, a lo mejor esa conciencia no la tienes tanto con la gripe
o con tal. Entonces, a mí, aunque sea un poco gore, ¿no? La cosa, cada vez que me cuenta alguien, pues es que el cuñado de mi marido, yo qué sé, de mi primo o algún amigo, ha fallecido de neumococo. Joder, yo lo traslado. Yo sí que hago formaciones en mi centro y porque es gente que al final conoces o mira, el cuñado de esta compañera falleció Sí, de alguien que tal. lo aterrices, que no es una cosa etérea, No, sino... exactamente, no es una entelequia, no es algo que pasa en Honolulu, pasa aquí en mi barrio. Entonces ahí es cuando te toca la fibra de verdad. Ujú. Sí, como en el huracán este que hay en Estados Unidos, que dijo la alcaldesa de Tampa, quien se quede aquí va a morir. O sea, es un poco heavy porque no tiene por qué, pero bueno. Em, no sé si queréis añadir algo más a esto, ¿sí, Olga? Sí. Por supuesto, es fundamental, pero yo creo que también colabora una falsa sensación de seguridad. O sea, es decir, muchos profesores, yo lo veo, por ejemplo, con los residentes, que claro, les triplico casi la edad. Entonces, cuando vienen al centro de salud, vacuna, no sé, yo nunca me, ¿qué más da? ¿Qué sabes de las vacunas? ¿Qué tal? Y entonces, bueno, o sea, que decirte, Ujú. hacemos sesiones formativas en el centro de salud total y al final todos los residentes se acaban vacunando, pero hasta que no llegan al centro de salud, en los hospitales, o sea, Ajá. los residentes de medicina de familia, es el cuarto año cuando están un año entero en el centro de salud, en los años en los que han estado fundamentalmente en el hospital, no se han vacunado ninguno y tienen la formación, o sea, acaban de terminar, con lo cual yo creo que es pues bueno, muchos profesionales sanitarios son más jóvenes, afortunadamente sin patología crónica, y yo creo que tienes una falsa sensación de seguridad, Y ¿no? puede ser, me viene un poco a la cabeza que las vacunas eran un campo relativamente estanco, ¿no? O sea, que no había evolucionado mucho desde la vaca y el huevo y todas estas historias. Perdonad la que es presencial, pero yo no soy enfermera, puedo permitirme el lujo de hablar así más coloquialmente. Y sin embargo, en los últimos años hay muchos avances, tecnología, vacunas recombinadas, no sé qué. O sea, que creo que a lo mejor, lo digo por enganchar a los jóvenes en, bueno, esto no es simplemente administrar la típica vacuna de siempre, sino que tiene como un aliciente científico como otros fármacos más complejos, ¿no? ¿Creéis que por ahí podéis también seducir al profesional joven? Bueno, la actitud es muy importante. Si ya no me meto ahora, no quiero hablar de los sanitarios, que ya lo habéis dicho muy bien todos, pero el ciudadano, si una persona te pregunta, a ver, la vacuna de la gripe, y tú dices, sí, yo también me vacuno, no es lo mismo que digas, bueno, haga usted lo que quiera, le puede dar O sea, fiebre. más contundencia, más Efectivamente, argumentos, Más más... la persona adulta no hay que recomendarle la vacunación, hay que indicarle la vacunación. Te toca vacunarte, tienes 65 años, de difteria, tétanos, de herpes zóster, de neumococo, de gripe y de coronavirus. O sea, a un niño, cuando los papás lo llevan al pediatra, el pediatra le dice, le toca, o su enfermera de pediatría le dice, le toca pitipín, 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 Y y ya nadie, está, y no nadie te lo dice cuestiona. nada. Ajá. Entonces, la actitud del profesional también tiene que cambiar. Tiene que cambiar pensando que las vacunas forman parte de un estilo de vida saludable, lo he dicho y lo diré muchas veces, que tenemos un calendario de toda la vida y que hay que poner el foco en el adulto, porque en el niño lo tenemos muy Ya bien. está. Las coberturas vacunales, nadie cuestiona que a un niño no haya que vacunarle, ni siquiera cuando las vacunas no estaban financiadas. Ahora en muchas comunidades autónomas, vacunas que no estaban financiadas, los papás las tenían que pagar. Eso ahora ya no ocurre en muchas comunidades autónomas. Entonces, no dar oportunidad al adulto a que no se vacune. Y eso es una actitud del profesional, de las enfermeras. Te toca, igual que te toca tomarte la tensión, igual que te tienes que controlar tu diabetes, igual que tienes que... O sea, que no planteas como algo opcional, lo eres más claro. Efectivamente. Vale. Y ¿Sí? Yo creo, haciendo un poco análisis y evaluación de las campañas, yo creo que tenemos una actitud, yo hablo como directora en este caso, una actitud muy de planificación, planificar la tarea, pero no el servicio, con esta evidencia. Yo creo que eso es algo que es un debe para
sensibilizar y para poner encima de la mesa un poco esa importancia y esos beneficios y sacar esa nevera y buscar estrategias para hacer una captación activa y oportunista durante todo el año y en las campañas a mayores. Apuntando a Soledad, yo creo que hay un tema clave que no se aborda, que es la democratización de las vacunas. Las vacunas tienen que salir de primaria. Se tiene que poder vacunar una persona en hospital también. O sea, es que si esto es algo de todos y para todos, aparte de bueno, que nuestra función como enfermeras especialistas en familiar y comunitaria va a ser dentro de la cartera de servicios, va a estar la vacunación, también en hospital tienen que aprovechar esas oportunidades de vacunación que tienen allí a la gente ingresada y puede ser un buen momento y muy fácil, un momento muy fácil. Por eso también, al hilo de lo que decía Olga, claro, vienen los residentes rotando de por ahí y no tienen ni idea de vacunas porque no se han encontrado nunca una vacuna en ningún servicio de los que han estado. Sí, que no está tan Entonces, es que no tiene que recaer solo la responsabilidad en atención primaria. Yo creo que también debe de haber una corresponsabilidad en atención especializada. Y pregunto yo, ¿podría ser también, ahora que decíamos el ámbito hospitalario, que también se haga labor con los familiares, con los visitantes? Porque claro, al final tú si estás con un familiar ingresado, te pasas un montón de horas ahí metido y puede ser un buen momento para que en este aburrimiento absoluto el profesional sanitario pues te fidelice y te traslade. Pero no es tanto por aburrimiento. Tú date cuenta que hay gente que pasa mucho tiempo hospitalizada y sus familiares que están al cuidado son susceptibles de coger una infección nosocomial. Entonces, bueno, qué mejor momento de decir voy a proteger a este núcleo, a esta familia, tal. Porque al final, si también se enferman quienes cuidan, al final el sistema, ¿qué pasa? Se hunde. Pues... Bien, bueno, vamos a dar el salto a, ya sabéis que las preguntas van llegando un poco sin orden específico y nos podemos pasar de un sitio a otro, pero esa es la gracia de este debate. Aquí hablan varias personas, y ya lo habéis mencionado, de la vacunación conjunta de varias patologías. Dice, vamos a ver, dice, casi al año pasado, casi al final de la campaña, recomendaban a los pacientes, casi al final de la campaña de gripe y COVID, recomendaban porque se preveía pico de gripe en ese momento. ¿Creen esta medida acertada o da igual el momento en el que nos vacunemos? O sea, lo que decimos, vacunación del momento ahora que estamos, que tenemos todos ahí la gripe en la cabeza y por extensión las demás, o no, o buscamos romper esa estacionalidad. Bueno, es que hay enfermedades que son estacionales, eso lo ha explicado muy bien Mabel, ¿eh? Entonces, por ejemplo, la vacuna de la gripe además tiene una caducidad muy limitada. Habitualmente las vacunas de la gripe caducan en junio más o menos. Entonces, riesgo de gripe habitualmente suele ser en el otoño y los primeros meses del año. Y que luego cambia y ya no te vale la vacuna porque ha cambiado el tipo o lo que sea. Entonces hay vacunas que sí que se tienen que centrar en forma de campaña o de temporada y hay otras que no. Pero el COVID podría ir fuera de la temporada esta con otra cosa, ¿no? Mira, el tema del COVID, tenemos que aprender todavía muchas cosas del COVID. Entonces, no está muy claro que el COVID tenga carácter estacional, es decir, que ocurra pues en la temporada de otoño-invierno. Entonces, en principio, la vacuna frente a COVID también depende de lo que esté circulando. También lo hemos dicho, ha cambiado. Ahora, un mensaje clave, nos tenemos que vacunar frente a COVID con una vacuna adaptada, que es lo que se está utilizando. Entonces, también la vacunación frente a COVID ahora es a grupos diana. Antes era para la población general, ahora solamente es para un determinado grupo de personas. Es que depende de cada vacuna. Sí, que esto es algo vivo y que también hay que tomar decisiones conforme vayan viniendo. Y yo creo que también es oportunista, ¿no? O sea, si con la gripe hasta ahora tenemos, o sea, que decirte, es una forma de garantizar. Si a lo mejor dices en abril que de repente la gente ya estamos pensando un poco en el verano, vente a vacunar de la gripe. El año pasado hubo más COVID en verano que en invierno. Yo creo que es aprovechar un poco la coadministración y asegurarte que por lo menos si la vacuna dura tiempo. Y luego yo creo, o sea, un poco incidiendo en lo que hemos dicho hasta ahora, que las decisiones en vacunas están
están, digamos, basadas en la evidencia científica. Yo creo que por lo menos en la Comunidad de Madrid este año se ha introducido desde el principio de la vacunación a los niños, que el año pasado no, fue posterior, en parte porque se ha visto que son los que empiezan a infectarse y ellos son los grandes vectores de la transmisión de la enfermedad a los adultos, con lo cual se van haciendo cambios basados en el estudio de cómo se han comportado los virus en las temporadas previas. Con lo cual, bueno, pues las recomendaciones son importantes, ¿no? Y la actualización. Sí. David, ¿me dejas? Claro, aquí mandáis vosotras. A ver, todo esto está muy bien, pero muchas veces el diseño de las campañas o de las estrategias las hacen personas que se dedican precisamente a la planificación, pero no las hacen las personas que administramos las vacunas o que administráis en vuestro caso las vacunas. Entonces, el papel en ese grupo decisorio de la planificación, de poner en marcha bueno, pues las campañas y tal, que hubiera una enfermera que es la que realmente sabe de cómo gestionar, cómo llamar a la gente, conoce a su gente, también ayudaría mucho. Entonces, ese papel de que la enfermera esté en esas actividades de planificación también es muy importante que se tengan en cuenta. Bueno, espera, que voy a decir una cosa, porque creo que la pregunta se refería más bien a que si, como la campaña en este caso creo que se refería de gripe, dura varios meses, si pasa algo si me vacuno el último día de campaña. Y yo quiero decir que, vamos, que nunca es tarde si la dicha es buena, porque de hecho en verano sigue habiendo casos de gripe y tal. Claro, lógicamente es imposible absorber al 100% de la población en las primeras semanas de gripe, porque además tienen prioridad unos determinados grupos de riesgo. Entonces, me lo estaba pensando, yo qué sé, me han dado ya enero, febrero, ¿qué hago? ¿Me la pongo? Pues claro que te la pones, claro que sí, porque seguro que vas a minimizar impacto y seguro que sí, igual con que bastante por pequeño que sea, claro, es importante y hay que aprovechar las oportunidades, ya sea lo que decía, pues como se presenten las cosas, mejor es eso que nada. Exactamente. Hay aquí una pregunta muy interesante que dice, ¿verían positivo que exista un departamento de vacunación? Bueno, positivo y plausible, que no lo sé, que exista un departamento de vacunación en cada centro de salud con enfermedades dedicadas a captación y vacunación sin citas, o sea, que por lo que sea, como el que está en la calle ahí diciendo que si quieres cambiar de compañía de teléfono o lo que sea, dice, considero que las enfermedades comunitarias están saturadas en el plano, tanto en el plano asistencial como administrativo. O sea, que a lo mejor decir, oye, cambiamos la estrategia y tenemos, porque, bueno, la cita, claro, hay que poner un poco de orden y tal, pero que a veces nos comentáis que es absurdo, que está todo tan hiperplanificado, luego aparece alguien que puede vacunar, pero no, por ese día no toca, no está en la cita, o la llama para otro día, o no había, la caja no es la caja, no se puede abrir, yo qué sé. Historias de estas. ¿Podría ser una estrategia interesante? A ver, los vacunódromos, perdón, se descubrieron como el gran sitio de aumentar coberturas durante la campaña de vacunación de COVID. Eso yo creo que depende ya de la idiosincrasia de cada zona básica, ¿no? De la infraestructura que tengas, de los recursos humanos. Pero bueno, yo, por ejemplo, en la estrategia vacunal de gripe COVID de la Comunidad Valenciana sí que se prevé puntos de vacunación sin cita para que la gente que tenga una prisa, una desazón, una necesidad por cualquier caso o por cualquier cosa y no pueda acceder por la vía habitual a su centro de salud, que pueda acudir ahí. Eso de las vacunaciones sin cita a nivel mediático, pues sí que llama. De hecho, en la estrategia que planteamos en nuestros centros de salud sí que lo contemplamos. De un día de venga, lo loco, hasta un cupo máximo, porque claro, las vacunas son limitadas y los horarios también, pero sí que hemos hecho vacunaciones sin recordamos cita. que en la época, claro, pasa el tiempo e intentamos olvidarlo, pero que en la época del COVID te vacunaban en el coche, que Claro. ahí el brazo y te vacunaban, o sea, es una cosa. Y bueno, quizás los si se pone en marcha y se demuestra efectividad, o sea, la clave es alguien que dé el paso, aunque dices que a veces habéis probado un poquito, No, pero hemos probado un muchito. en este sentido, un programa un poco serio en este sentido, se vería si eso aumenta las coberturas, lo que no sé si claro, ponerlo en marcha. La accesibilidad, Claro.
que aumente la cobertura. Sí, Claro, claro. tenemos la experiencia del COVID, o sea, lo tenemos hace 2 minutos. Sí, Marisol lo ha dicho, ¿no? La accesibilidad del sistema, que es verdad que bueno, que no es algo que dependa de nosotras, es suprainstitucional, ¿no? O sea, nos vienen ya dadas unas agendas, una manera de introducirse en este sistema, que es o llamando o cogiendo cita por la app o presentándote. Claro, eso hace que yo iba a ir y justo me viene mal y no voy. Y vas perdiendo oportunidades de vacunación. Si ahí sabes que puedes ir a comprar los domingos porque hay algo abierto, pues igual te viene mejor el domingo acercarte, que es cuando tienes tiempo libre. Si sabes que hay un sitio donde no hace falta coger hora, que vas y te esperas, pues igual, oye, no hoy, pero mañana puedo acercarme y echo tiempo. Sí, sí, esta analogía de los supermercados es interesante. Hay dos preguntas que hacen referencia a la ponencia que hizo Inma, porque ya sabemos que lo de las madres embarazadas interesa mucho. ¿En qué mes de embarazo se debe poner la vacuna para la prevención del VRS en las embarazadas? Está pautado. Tú lo has dicho, pero como has salido tanto dato... He hablado de semanas de gestación. Según la ficha técnica que tenemos ahora mismo en España, es entre la semana 24 y 36, pero en resumidas cuentas, en el último trimestre de embarazo. Vale. En resumidas cuentas. Dice, ¿y si la madre en el embarazo no recibió la vacuna, se le administra al recién nacido? Bueno, al recién nacido no se le administra vacuna. Es un anticuerpo, es un anticuerpo monoclonal, efectivamente. Sí, se le ha puesto vacuna entre comillas, no es una vacuna lo del VRSD. Una inmunización. Efectivamente, efectivamente. Pero y al contrario también, aunque la madre se haya vacunado, también se recomienda la inmunización pasiva. O sea, sí. Aunque se haya vacunado. Aunque se vacuna. La madre a uno se inmuniza con anticuerpo al bebé. Por lo menos de momento así. Esta temporada. Bueno, esto otra vez volvemos con el tema de ponerlo todo el mismo día o no. Dice, pregunta a alguien si hay alguna evidencia o recomendación certera, o sea, una evidencia clara de conjunta o si o varios días. Quiero decir que vosotras siempre decís conjunta porque le tienes ahí y se te escapa. Entonces, en un momento ya se va con todas las vacunas puestas. Pero si estuviese asegurado que ese paciente va a volver en 3 días y luego después de 3, ¿qué dice lo que es la evidencia? Está claro que la oportunidad está ahí, pero lo hacemos porque es la estrategia más adecuada. Pero ¿hay evidencia que diga que es exactamente igual o que sería mejor en un mundo ideal ponerlo por separado? No, da igual. Es exactamente lo mismo. Y los efectos secundarios tampoco son mayores si administras más de una. Supongo que se te presenten efectos secundarios, que todos sabemos que son leves y que tal, pero solo si te ponen 4, no te da por 4. ¿no? Claro, no se suman. Si te lo ponen en distintos momentos, puede pasar si tienes mala suerte, que tiene por qué varios días malos, ¿no? Vale. David, que no hay inferioridad coadministrándola. Sí. No hay inferioridad. David, y el coste-beneficio, coste-oportunidad, en este caso, en el mismo acto, garantizas mayor seguridad, mayor oportunidad, menor riesgo. Entonces, la justificación es fundamentalmente coste-beneficio y coste-oportunidad, con evidencia similar. David, yo sí que quería añadir una cosa y creo que esto es importante, que la coadministración sí, por todo lo que hemos dicho, pero tenemos que saber si eso está admitido por ficha técnica. Es decir, en concreto, la vacuna de gripe, la vacuna de COVID, la vacuna frente a neumococo, que son las de las enfermedades respiratorias, sí que por ficha técnica admiten la administración concomitante, pero hay vacunas que no lo admiten. Ahora no se me ocurre ninguna, entonces sí que es importante que eso figure en la ficha técnica. La ficha técnica es el documento legal, en este caso de la vacuna, y es el documento técnico que las enfermeras tenemos que leer para saber qué es lo que estamos manipulando. No es el prospecto. El prospecto es para la ciudadanía en general. Documento técnico para los profesionales es la ficha técnica. Entonces es importante... Sí, que no lo generalicemos, que en estas de las que hemos hablado hoy, sí, claro, por supuesto, ya lo estáis diciendo, lo podéis comprobar en la vida, pero que luego si se viese el caso que tengo otra vacuna, que hay muchas para otra cosa, pues desde luego hay que cerciorarse de que sí se pudiese coadministrar. Por eso cuando yo he hablado, he explicado que en España la ficha técnica de la vacuna frente a VRS en mujeres embarazadas y adultos, en concreto la de Pfizer, Avisbo,
por ficha técnica solamente está recogida la vacunación con gripe. Sin embargo, en Australia sí que hay vacunación concomitante con COVID, que se ha visto que es segura, y el tema de la difteria tetanostosferina, que en la mayoría de los países la hacen de forma concomitante, pero en España la ficha técnica está un poco todavía, que se puede hacer, pero bueno, lo pone en la ficha técnica, sí. ¿Vale? En el caso este de estas 3 vacunas madre, ¿no?, de las que hemos venido a hablar, básicamente gripe, COVID, neumococo y tal, yo siempre les digo, vamos a ver, por el tema de la sensibilidad que hablábamos del niño y de la embarazada, de si a tu nieto le ponen 5 y no pasa nada, ¿tú crees que se está haciendo una mala praxis con tu nieto o con tu hijo? No. Tú confías, ¿no?, plenamente, y encima sales con la sensación esa de satisfacción de Sí, que lo has hecho ¡ay, bien. sí, Claro, qué buen claro, padre, qué buen tal, cuánta salud le estoy dando a mi hijo! Pues ese es el chip que hay que trasladar también a la Sí, población es curioso adulta. como ante la misma situación, Claro, solo por claro. la diferencia de edad, lo ves totalmente diferente. O sea, es una cosa que llama mucho la atención. Nos estamos quedando sin tiempo, pero no quiero dejar de haceros algunas preguntas más. Hablaban de profesionales sanitarios en situación de, o sea, trabajan, por ejemplo, pues en domicilios, en plantas de infecciosos, más dice, los servicios de prevención de tanto, da igual si es un centro público o privado, no deberían fomentar en esos profesionales más con más ahínco la vacunación, porque son que pueden pillarlo más. ¿Eso qué opináis al respecto? ¿Se hace? O sea, yo no sé si hay políticas especiales para esos, en o mi si están, comunidad o se si ellos hace. por su Sí. trabajo están ya más sensibilizados, o no, están igual que el resto. No, hombre, los servicios de prevención lo que hacen es una valoración del puesto de trabajo y en virtud del puesto de trabajo y del riesgo que tienes, ya no sanitario, sino en general, hacen unas recomendaciones específicas. En el caso concreto de los sanitarios, los servicios de prevención tienen que velar por la salud del sanitario y uno de los pilares más importantes es precisamente las enfermedades infectocontagiosas. Ya no solamente gripe ni COVID, hablamos de sarampión, hablamos de varicela, hablamos de muchas más enfermedades. Entonces, en principio, sí Pero que esos se profesionales valora. sanitarios, por el hecho de trabajar en circunstancias que no Claro. son las típicas, ¿están más sensibilizados de base? No, ¿Veis? No. no, Igual que los demás. no, igual. A ver, en la Comunidad Valenciana sí que recibimos un SMS diciéndonos, tú por ser profesional sanitario, te invitamos a que te vacunes y te protejas y protejas a los demás. Bueno, pues eso, yo qué sé, es una estrategia solamente para este grupo Diana, Claro, ¿no? porque Y ahora mismo se me bueno, ya ocurre, no sé si puede ser, claro, si dices, te están dando un mensaje como en positivo, pero ahora mismo podríamos pensar en una campaña donde salga, claro, es que esto, yo porque soy así muy agresivo, muy amarillista, y me dirán que sí, pero digo, saldría, ¿matarías a tu paciente? Y le salía ahí alguien, el profesional, estrangulando a una pobre persona que está en una... Porque en el fondo estás poniendo en riesgo su salud, o sea que a lo mejor se me ocurre, pero verdad que yo no sé si eso sería muy impopular, o se armaría la gresca. Yo, vamos, aquí seguro que me van a despedir del Consejo de Enfermería por proponer una campaña donde una enfermera estrangule a un paciente, pero no lo sé si conseguiríamos algo con eso. Bueno, nos quedan 5 minutitos y tenía otra pregunta por aquí que decía... sí. Estamos focalizando el debate, obviamente, en la labor de las enfermeras y en la vacunación como eje principal, también medicina de primaria, pero ¿qué pasa con otros profesionales? ¿Creen que se aumentarían las coberturas si también, aunque no como prescripción oficial, quiero decir, pero todo un montón de gente que hay en un hospital, léanse técnicos, celadores, quien sea, si todo el mundo hiciese ese esfuerzo, o otros colectivos, que te diga a lo mejor un policía o un bombero, que no tenga no que entendamos, ¿no? Que no sea que te prescriba, porque no te va a decir eso, pero mensajes en sentido de promover la vacunación extensivos a otros trabajadores, no enfermeras, no médicos, dentro del ecosistema sanitario, o incluso a otros trabajadores, a otros agentes sociales, tipo, yo que sé, futbolistas, o lo que sea. ¿Funcionaría? ¿Aumentaría? ¿Creéis que se aumentarían las coberturas? Influencers, no sé. hombre, claro. Claro que sí. Entonces, Sí, sí. Yo estoy convencida de que hay que echar mano de gente que tenga predicamento, por llamarlo de alguna manera, y que eso
bueno, pues aumentaría las coberturas vacunales. A ver, yo tengo un chascarrillo en un hospital de Aragón, en la cafetería, un súper médico, súper especialista, llegó a la cafetería y dijo que se había vacunado frente a gripe. Y rápidamente los que lo oyeron en la cafetería, no solamente sanitarios, personal de limpieza, administrativos. Un médico estrella, ¿no? Estos que efectivamente. Entonces necesitamos personas con mucho predicamento que salgan donde sea y que digan, yo también me vacuno. Bueno, está mal que lo diga, pero en nuestra página web de Annenbach hay 2 personas muy influyentes, no quiero decir el nombre porque así lo vais a mirar, que han dicho que este año es importante vacunarse frente a gripe. Y estoy segura que más de uno lo verá, y como son personas con un calado personal, profesional, de visibilidad, eso va a arrastrar. Yo también me vacuno. Vamos todos, en cuanto acabe este webinar, vamos a meternos en la página web de Annenbach a descubrir esos rostros populares. Me consta que, porque estamos buscando, también echando un cable, buscando rostros populares que intenten contribuir a eso, pero no es fácil porque la gente, claro, te piden tanto en todos los... Bueno, vamos a hacer una última pregunta porque ya estamos casi en el tiempo de descuento y ya tenemos que despedir, pero a alguien no le quedó claro cuándo hay que administrar la vacuna del neumococo en los adultos. Pues bueno, por la parte que me toca, depende de la estrategia vacunal de su comunidad autónoma, depende de los grupos de riesgo que hayan considerado, y lo que hay que tener en cuenta, bueno, aparte de leerse muy bien la estrategia, es cómo administrarla y cuándo. ¿Pero hay disparidad por comunidades autónomas de grupos de riesgo, prioridades y franjas así de edad? Ajá, Sí. no hay demasiada unificación. Como muchas veces sucede, ¿no? Mm. Pero bueno, que como consejo individual para cualquier mayor de 18 años que quiera promover su salud, esta vez lo he dicho bien, yo la llevo. Yo llevo a Pexnar 20 desde el año pasado. Entonces, bueno, si eso hace un efecto llamada, yo me vacuno siempre de todo. Esto es como lo del médico estrella, o sea, el médico está aquí, una de nuestras enfermeras estrella, dice que se vacuna, y en todos los hospitales y centros de salud hay que seguir el ejemplo. Entonces, es que no hay que esperar a lo mejor que tengas 60 años, ¿no? Para que te toque. Bueno, pues oye, si me lo gasto en un suéter, ¿por qué no me lo voy a gastar en una vacuna? Como decía la niña esa, dice que yo lo peor es morirse, o sea, pues sí. Igual que al final si es que tiene toda la lógica, pero yo también me pregunto siempre, y por más que hacemos webinars aquí de formación en vacuna con gente de primer nivel, y al final dices, pero ¿por qué no llega? Si es un mensaje tan lógico y cabal, pero ahora me preguntaréis a mí si yo estoy vacunado y entonces... Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, ha sido un verdadero placer teneros aquí, a nuestras ponentes de hoy, a Olga, a Mabel, a Marisol y a Inma, personas excelentes, auténticas expertas en vacunas. Podréis ver en a lo mejor 24 o 48 horas el vídeo del webinar para poder ver las presentaciones y todo el detalle de los gráficos que habéis puesto. Habéis preguntado muchas cosas interesantes y bueno, pues se ha intentado dar respuestas. Es un tema que volveremos a abordar y esperemos que algún día veamos, oye, que las gráficas van subiendo y todos aquí celebremos que hay más coberturas. Y aparte de agradeceros a vosotros por participar en el webinar, a todo el equipo que hay detrás de las cámaras, al equipo del Instituto Superior de Formación Sanitaria, ISFOS, que hace el equipo de comunicación, el equipo de informática del Consejo General, y a todas las personas que se han conectado a estos webinars, que llevamos además ahora un otoño con mucha formación gratuita de manos del Consejo General de Enfermería y su Instituto de Formación, para pues, que todas y todos mejores capacidades para interactuar con vuestros pacientes y, en este caso de hoy, desde luego, aumentar que en vuestro centro de salud, en vuestro hospital, cada vez se vacune más gente. Nada más por nuestra parte, ha sido un placer y os esperamos aquí en futuras formaciones gratuitas de la mano de ISFOS. Nada más, hasta pronto. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.